días. Aquí estamos de nuevo para hablar con ustedes y dar continuidad a los temas de economía política y desigualdad económica. El día de hoy nos encontramos en un salón de clases, el cual es propiedad de Mildred, y nos ha invitado acá, mientras los estudiantes no están, para que podamos abordar estos temas tan importantes que traemos para ustedes. Aquí me gustaría presentar de nuevo a Juan Carlos y a Mildred, a mi derecha, y darles la palabra para que contextualicemos este programa en el marco de Economía Política, del Doctorado en Investigaciones Económicas y Sociales, del profesor Edgar Saucedo. Adelante. Buenos días a todos. Buenos días, Mildred. Qué bien. Hola. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Muchas gracias por la invitación. Pues muchas gracias por aceptar venir a este espacio que yo creo que es clave para los temas que vamos a estar abordando, y pues desde la educación ahora sí abrir estas ventanas y puertas y todo lo necesario para tratar esta relevante temática. Muy bien, para esto me gustaría que pudiéramos presentar nuestro perfil para que la audiencia pueda contextualizar desde dónde vienen las diferentes temáticas que vamos a abordar, sus perspectivas, sus opiniones, sus argumentos y sobre todo las propuestas que se darán al final de esta conversación, para lo cual pediré que se presenten con su perfil profesional, ¿no? Haciendo énfasis en su experiencia y demás. Ok, con todo gusto. Mi nombre es Juan Carlos Ruiz, soy ingeniero químico, tengo una maestría en educación y una en gestión de organizaciones. Mi experiencia profesional empezó como gestión de calidad en una empresa del sector privado, transformación de plásticos, policarbonato PET. Posteriormente fui gerente de otra empresa de transformación también de plásticos, polietileno, policarbonatos y finalmente de PET. Tuve experiencia en una empresa japonesa con actividad en todo el mundo y representación en México, donde fungí como jefe de servicio técnico en toda la República Mexicana, instalando y poniendo en marcha máquinas de PET especialmente. Y mi último trabajo fue como jefe de mantenimiento en una empresa aquí en Jalapa, que también se dedicaba a la transformación del PET en fabricación de envases desde botellas hasta garrafones de 20 litros. Más o menos esto está datando de 20 años de experiencia y pues, estamos a sus órdenes y con toda la actitud de aportar y de apoyar aquí a la mesa. Sí, puede notarse una amplia experiencia en el sector industrial, en el sector de manufacturas y en el sector específicamente pues, del plástico, pero con un enfoque internacional. Muy interesante las perspectivas que se puedan discutir. Adelante, Miguel, nos gustaría escuchar la experiencia del perfil. Muchas gracias. Yo soy licenciada en educación y también soy maestra en educación básica, con 13 años de experiencia docente, pero toda una vida en el magisterio. Esto se los platico porque mi mamá se formó como maestra en una escuela en la zona de Zongolica, o sea, en una zona de alta marginación, y también estuvo muchísimos años por Coahuatzintla, en una comunidad que se llama Los Planes. Entonces, bueno, todas estas anécdotas me abren muchísimo el panorama para saber cómo está la educación, cómo está la sociedad, cómo son nuestros niños. Y bueno, a partir de eso, pues mi amor por la docencia, ¿no? Me encamino, estudio, estuve un tiempo en Chiltoyac, es una zona también semiurbana, cerca de Jalapa, pero pues ahí también se nota muchísimo la desigualdad. Y bueno, después tomo mi lugar aquí en la zona de Jalapa. Y realmente los temas educativos para mí son muy, muy relevantes, muy importantes, me apasionan. He ganado 2 veces la promoción horizontal y también me dieron un reconocimiento por la práctica educativa debido a que implementé una estrategia educativa en donde igualé oportunidades a mis estudiantes en la época del COVID-19. Okay. Sí, una serie de cambio de paradigma, ¿no? en la educación a partir incluso de la pandemia, y que bueno, te ha tocado justamente antes y después de, ¿no? Adaptarte y adaptar a los medios, y también de entornos rurales, semiurbanos y urbanos, ¿no? Entonces has cursado, ¿no? por este camino que te ha abierto la experiencia con diferentes grupos, ¿no? Con diferentes estratos, ¿no? Es muy interesante y seguramente también vamos a llegar a un buen punto de discusión, ¿no? con lo que vamos a abordar. Pues bueno, me presentaré. Mi nombre es Kevin Gómez, soy licenciado en Economía, soy maestro en Gestión Ambiental para la Sustentabilidad. Tengo experiencia trabajando como asistente de investigación relacionado con temas de publicaciones, temas de diseño de indicadores. También he podido trabajar en el gobierno del estado de Veracruz, en el área de planeación económica, dando capacitaciones a los municipios del estado en temas de metodología marcológico, presupuesto basado en resultados y otras metodologías adaptadas para la planeación económica. También pues me dedico a esto mismo en el sector privado como asesor particular, y pues bueno, actualmente nosotros tres coincidimos, ¿no? en este doctorado en investigaciones económicas y sociales, y creo que va a ser muy rica la discusión a la cual podamos llegar a un punto de acuerdo en el cual pues bueno, vamos a proponer una serie de políticas públicas
para poder abordar la desigualdad económica. Para ello, pues bueno, pasaremos ahora a hablar y contextualizar un poco de economía política, pasando por los diferentes apartados históricos en los cuales vamos a desarrollar ya una serie de intercambio de ideas. Muy bien, hablamos entonces de Douglass North, hablamos de las reglas del juego, ¿no? Hablamos de las instituciones, son estas reglas del juego, que pueden ser formales, informales, hablamos de las organizaciones, que en este caso pues son los jugadores, ¿no? Las reglas formales, pues digamos la Constitución, los contratos en el sector industrial, las leyes de educación, la nueva escuela mexicana. Tenemos reglas formales y tenemos reglas informales, todo aquello que depende ya de nuestra cultura, ¿no? Creo que aquí tenemos un espacio muy rico para esta discusión, en el sentido de que transnacionales, en el sentido de que empresas de representación internacional, cómo impacta el aspecto cultural de los trabajadores. Tenemos también desde el lado de la educación en diferentes sectores, ¿no? Rural, semiurbano, urbano. ¿Cómo podemos entonces abordar este tema? Me gustaría que pudiéramos discutir, Juan, desde el sector industrial. También has tenido la oportunidad de tener puestos gerenciales, ¿no? De poder recibir a la mano de obra que está llegando por primera vez, ¿no? a estos espacios de la industria. Desde la perspectiva de Douglass North, de las instituciones formales e informales, los costos de transacción, ¿qué opinión tienes, qué opinión nos puedes dar desde un puesto gerencial recibiendo a mano de obra en una empresa pues, de alto nivel o de incluso representación internacional? Claro que sí, Kevin, auditorio. Creo que es un punto muy importante que lamentablemente la gente no lo percibe. La gente que se encarga de estas contrataciones, recursos humanos, los outsourcing, todo este tipo de factores no son tomados en cuenta. ¿Por qué? Porque yo solicito al área de recursos humanos, oye, necesito tres personas para el área de calidad, 2 para el área de mantenimiento y 3 para la parte productiva. Entonces ellos nada más ven estadísticas, números y pasan los currículums o las solicitudes de empleo. ¿Qué es lo que yo veo? Gente sin experiencia, gente que viene del campo, con educación trunca, con licenciatura de universidades de la Veracruzana, o de la Autónoma de Metropolitana, de la UNAM, de varias instituciones educativas, así como pues, de carreras inconclusas. ¿Cuál es el factor común de todos ellos? Que saben que son puestos que van a ocupar nada más por un periodo, mientras brincan a otro que les dé... Alta rotación. Sí, alta rotación. ¿Por qué? Porque no tienen ese sentido de pertenencia. ¿Dónde puedo ver ese sentido de pertenencia? En instituciones o en puestos en Japón, en India, en Italia, que se casan con la empresa, que prácticamente era lo que hacían nuestros abuelos. Nuestros abuelos entraban a una empresa Coca-Cola y se quedaban ahí toda la vida, se jubilaban en una imprenta, en el diario de Jalapa, en cualquier empresa de hace 20, 30 años. Yo creo que todavía tenían ese sentido de pertenencia a la empresa, ¿no? Entonces, dentro de instituciones formales, yo lo vi por decir en Inopac, que era una empresa aquí en Coatepec, que es donde inicio yo a trabajar. Teníamos estas instituciones formales como la gestión de calidad, que era ISO 9000, que teníamos que estar certificados, pero la misma ISO 9000 te mandaba sus certificadores y cuando te encontraban hallazgos te decían, necesito hablar con el gerente. Y el gerente, oye, tienes tantos hallazgos que son puntos críticos. No, pues échame la mano, ¿no? Entonces ya empezamos a hacerlos informales nosotros mismos y la gente que es formal permite que se vuelva informal. Entonces, no te das cuenta hasta que no lo empiezas a analizar y nosotros somos parte también de esta gran problemática que vive el país. Otra de las instituciones, el SAT. El SAT puedes decir, yo le pago mis impuestos y él se encarga de todo lo demás que son beneficios para la población, pero ¿cuál es la realidad? Que el mismo SAT te permite tener estrategias fiscales para poder reducirles el sueldo, poderles reducir el aguinaldo, toparlos, ¿no? Toparlos. Entonces, todos estos factores que bien mencionas, que son las instituciones formales y las informales, hacen que la mentalidad de la gente que tiene ganas de trabajar se estanque, se limite o diga, pues, ¿para qué? Y más cuando esta planta que te digo que se llamaba Inopac, ahora es Envases Universales, se encuentra aquí cerca de entre Coatepec y La Orduña. Entonces, son localidades de gente que todavía se dedicaba al campo o que sus hijos empiezan a querer migrar hacia sectores productivos pues, más eficientes. Pero ¿cuál es la realidad? Que como se empiezan a instalar pequeñas fábricas ahí, está la Nestlé, está la Coca-Cola, está Inopac, dicen, es que yo quiero descansar sábados y domingos porque juego béisbol, porque juego fútbol, porque juego X cosa, o quiero descansar sábado y domingo. Entonces, si tu empresa no se lo da, busca la otra empresa porque sabe que es lo mismo estar hoy aquí que estar mañana allá. Y son empresas transnacionales, ¿no? Así es.
Eso es un detalle importante y me surgió una pequeña duda con el tema de lo cultural. Entonces, en esta perspectiva que estás mencionando, aplica para el caso mexicano, desde tu experiencia, y en el caso internacional, por ejemplo, el cumplimiento de la norma ISO, ¿hay esta apertura internacional para, pues digamos, llegar a acuerdos, ¿no? Antes de que llegue la notificación de que algo salió mal? ¿Internacionalmente también sucedía esto, o con, digamos, empleados que vengan de otras partes del mundo? ¿O solo sucede aquí en México? No, nada más aquí en México, porque las casas certificadoras a nivel internacional, obviamente la norma como tal viene del internacional, del sistema de organización, de estandarización internacional, pero en México al final son representaciones mexicanas, que traen esta cultura de yo te echo la mano, pues obviamente se traslada, lo que yo te estoy comentando que es a nivel producción, se traslada a niveles de las casas certificadoras. A lo mejor son empleados que no están bien remunerados porque andan todo el tiempo fuera de su lugar de origen para hacer estas certificaciones. Entonces, pues estamos hablando de que llevan un viático limitado, llevan transportación limitada, entonces necesitan de alguna manera cubrir esa necesidad, ¿no? De estoy fuera, porque es la mentalidad, estoy fuera de mi casa, no me pagan lo suficiente, pues veo de dónde lo puedo hacer y es donde se aplica o donde surge una institución informal. Qué complicado. Pareciera que la persona que llegue a este trabajo pues termina heredando, ¿no? Esta historicidad y este contexto en el cual orilla a las personas a poder cometer este tipo de acciones. Y eso lleva a la reflexión. Justamente hablamos de las personas que están recién formadas, hablamos de las personas que están recibiendo pues una educación que incluso queda trunca, ¿no? En ese sentido, me gustaría ahora abordarlo desde el lado de la educación, de las reglas no escritas, ¿no? En este sentido, la formación del capital humano. Se está llevando a cabo una educación hacia los niños en ese sentido de cooperación o en un sentido más de supervivencia, de competitividad en el mercado. ¿Qué nos podrías aportar allí? En el individualismo. Por Exacto. ejemplo, me viene ahorita el recuerdo de que con la implementación de la vida saludable, pues se prohibieron la venta de alimentos muy dulces, muy grasosos, bueno, lo que les llama la atención a los chicos, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues y ni siquiera lo pueden traer de casa. Entonces, ve, o sea, cómo hasta psicológicamente tiene implicaciones. ¿Por qué? Porque hay aquí una actuación. ¿Cómo actúan los chicos? Bueno, a la hora del recreo, pues ellos ya están libres allá en el patio y pueden moverse por todos lados y nosotros no los vemos. ¿Pero qué están haciendo? Están trayendo productos. Escondidas. Y los están vendiendo. Y los okay. están vendiendo. O sea, los compañeros, hay quien dijo, bueno, aquí hay una oportunidad. Queremos, los necesitamos, porque pues tampoco se los podemos quitar de golpe, pero pues como es una regla en la escuela, es no va a haber este tipo de alimento, se prohíbe. Pero ellos ven la manera. Yo creo que se traslada mucho a lo empresarial, entonces lo estamos viendo que es parte de la psique humana, de su conducta, ¿no? También, cómo porque nosotros no les decimos nada, los adultos yo creo que no impactan sobre ellos tanto, pero ven la manera, y entonces ya están viendo ingresos, ya están viendo manera de buscar una remuneración y tratan de traer más cosas, ya si pareciera que sacan su suétercito, su chamarrita de educación física y mira lo que traje. Y entonces uno medio se da cuenta, trata de controlarlos, pero pues es inevitable, ¿no? Porque yo creo que es parte de la conducta humana y sí tenemos que implementar pues estrategias más inclusivas, tanto yo creo que de las reglas del juego, como del comportamiento humano, ¿no? Porque no tampoco somos máquinas que decimos, no, esta vez no te voy a dar tal gasolina o tal situación que necesitas, pero pues no, o sea, y también las máquinas, ¿no? Dejan de funcionar. Entonces yo creo que sería buscar reglas del juego más inclusivas que vean tanto las necesidades de la empresa como de las personas. Sí, ahora que mencionas esto, también pienso o reflexiono en esta creatividad, ¿no? Que se tiene pues el mexicano, ¿no? Estamos en México, esta creatividad que tiene México, Latinoamérica para resolver algunas situaciones, algunas imposiciones y darle la vuelta a las cosas, ¿no? En ese sentido, también hay un autor, Acemoglu, Robinson, que habla justamente de la desigualdad, no en un sentido, o más bien desmitificando este asunto de la geografía, del clima principalmente, ¿no? Del clima, de la cultura. Y ellos se enfocan más en estas situaciones políticas, ¿no? Un dato interesante de este autor, como sabemos, es el tema de los colonizadores, ¿no? De aquellos imperios que antes eran prósperos, hoy históricamente son los países más pobres, ¿no? En ese sentido, pues bueno,
puede relacionarse esto con las decisiones políticas, ¿no?, que se toman en los diferentes países, y pues es importante entonces que mencionemos el contexto en el que nos enfrentamos, el contexto en el que se enfrenta la transnacional con México, la cultura que hay en México, el efecto que tiene el llevar esos planes de educación a una zona rural, a una zona semiurbana, a una zona urbana, es diferente, ¿no?, y a veces pareciera que las reglas del juego pues fueran rígidas, ¿no?, que es creo que algo que mencionabas, y que en cuanto llega a las poblaciones, pues estas se van moldeando y van tratando de aventajarse, ¿no?, de alguna manera, y pues bueno, no logramos contenerlas, ¿no?, se sale de este control. Me gustaría mencionar un dato estadístico que es impactante: 74% de los mexicanos que nacen en la pirámide poblacional de la pobreza jamás logran salir de ella. Estos datos los he obtenido de Secretaría de Economía. 54% de tasa de informalidad laboral en el país. Estamos hablando de situaciones muy complejas. 1.2% del PIB, costo estimado que pagan empresas mexicanas a causa de la inseguridad. Reglas del juego, ¿no? En ese sentido, pues me gustaría que hiciéramos una reflexión antes de pasar a los casos ya particulares, ¿no?, de la industria, de la educación, en temas de capitalismo jerárquico. ¿Qué podemos reflexionar como un breve cierre, ¿no?, de este andamiaje de instituciones en el sector industrial? Como bien lo dices, de Acemoglu, Robinson, hablan de estas instituciones extractivas y de las inclusivas. Desde mi experiencia, en específico en la empresa japonesa, les puedo compartir que era algo muy marcado cuando llegó a México. Te voy a decir por qué. Porque la directora de México, de la oficina o de la representación de esta empresa japonesa en México, la traen de España. ¿Por qué? Por su eficiencia, por su productividad, por su desempeño. Realmente es una persona muy capaz. Pero cuando llega a México y empieza a ver todo lo que le permite la misma institución que se vuelve inclusiva, ella misma bloquea y limita la apertura del mexicano como trabajador a ser llevado a otras partes del mundo. Porque en todas las representaciones que tenía esta empresa japonesa hacían eso. Aquella persona que por capacidad, producción y conocimiento superara el estándar, lo trasladaban a otros lugares como premio, ¿no? O sea, como beneficio, como una recompensa a ese labor, ese esfuerzo, al ponerse la camiseta, como decimos aquí. Entonces, esta persona que era española, o es española, cuando a mí me ponen como jefe de servicio técnico, empiezo a recibir altos estándares de productividad en cuanto a indicadores internos de la empresa, como de servicio al cliente y encuestas de satisfacción al cliente. Entonces, los mismos japoneses que habían en México como supervisiones, que se supone que eran apoyos, pero era para supervisar, recomendaron que yo ya tenía que dar el siguiente paso, y ella me bloqueó al punto de decir que no estaba yo preparado. Entonces, esto que dices de Acemoglu y de Robinson está bien claro desde la parte que lo viví yo. O sea, no es que me lo contaron, lo viví, y pues eso fue uno de los parteaguas para que yo decidiera salirme de la empresa, a pesar de que era una empresa que me gustaba mucho lo que hacía. Y creo que ahí estaba muy claro cómo es que se maneja esto de los extractivismos de las empresas y la inclusiva. Y estos choques culturales, ¿no? Sí, y que volvemos al punto, ¿no? O sea, como decías de los colonizadores, como una persona que nos colonizó hace siglos, volvió a ser como que el tope, el bloque contra un país que había colonizado, ¿no? Entonces, sí, donde ha determinado oportunidades para aventajarse, ¿no?, que es lo que comentábamos hace un momento, y justamente también sería interesante conocer una breve reflexión, ¿no?, de cómo ha aplicado los mencionados que has tenido experiencias en educación en el sector rural, semiurbano y urbano, cómo es la diferencia, digamos, en estos sectores para abordar la educación en un sentido cultural. ¿Cambia mucho con respecto a pues digamos, los perfiles que tienen los estudiantes? Así es, los contextos marcan mucho la diferencia, la cultura, la ideología, la sociedad te envuelve. Es decir, por ejemplo, las comunidades marginadas, a pesar de las circunstancias en las que están, son muy dadivosas, son muy de, a ver, tengo esto, nada más tengo esto, pero no te comparto. En cambio vas a otros contextos y es, no, me costó mucho esto y pues ni modo, tú ve la manera de cómo lo resuelves tú, ¿no? Entonces yo creo que esta ideología pues sí se ve muy marcada en cómo se desarrollan las sociedades y la cultura. También, bueno, con base en todo lo que se ha mencionado, me gustaría pasar a recordar la historia, ¿no?, de nuestro país, que en cierto momento, como lo dices, Kevin, pues fuimos una potencia, ¿no? En la época prehispánica, ¿no? Como éramos una zona muy rica, muy vasta, pero pues vienen de España, vienen aquí a invadirnos, ¿no? Pero ¿qué pasó con nuestro país? ¿Qué tipo de instituciones se quedaron y nos han heredado?
Porque llegan los españoles, europeos, blancos aquí, pero pues ¿qué pasa? Su índice de muerte pues es de que se enferman y entonces ellos se instalan en un lugar, pues en el norte, donde no hay tantos mosquitos, no hay tantas enfermedades, pero acá crean instituciones, ¿no?, inclusivas, pero ¿para qué? Para extraer de nuestra zona, ¿no? Entonces, minerales. Todos estos recursos, porque somos muy vastos, somos muy ricos en recursos, pero pues yo creo que todas estas reglas mal implementadas, bueno, extractivas, pues ya quedaron muy instauradas que no hemos podido erradicarlas, que son, yo creo que ese tipo de reglas informales que no las podemos sacar. Son su raíz, ¿no? Exacto, la raíz no las podemos sacar del juego y pues habría que ver la manera de cómo mejorar esta situación. Sí, totalmente de acuerdo y creo que esa raíz, llevándola a otras, poniéndola a la situación actual, pues capitalismo jerárquico, ¿no? Que creo que es algo que podemos discutir a continuación. Bien, en esta idea de capitalismo jerárquico, desde la visión de Schneider, vamos a posicionarnos de nuevo América Latina, México. Capitalismo jerárquico, cuando las empresas tienen un mayor peso que las propias normatividades, las instituciones formales, y tienen un alto peso también en las decisiones políticas, ¿no? Las decisiones, y por tanto pues en el desempeño económico y el estado de la economía. En ese sentido de capitalismo jerárquico, pues bueno, el sector industrial creo que es el punto clave, ¿no?, en esta discusión. Desde tu perspectiva, incluso fuera del país, ¿cómo has observado el capitalismo jerárquico de México? Por ejemplo, cómo se desarrolla la matriz de esta empresa en su país de origen, que no es un capitalismo jerárquico. Pues mira, tengo dos ejemplos. El primero que se me viene a la mente es el japonés, como bien lo dices. Tuve la fortuna de visitar la fábrica de Japón, donde, como te decía, les comentaba al inicio, tienen ese sentido de pertenencia, donde la persona que inició como barrendero, no por demeritar ningún trabajo, todo muy de gran honor y de gran labor, llegó a ser gerente o director, no tenían ahí un nombre raro, pero era una homologación general a director general, gerente general, perdón, de insumos y materias primas, o sea, a ese nivel. Pero estoy hablando que empezó a los 17 años y eran los 62, 63 años de esta persona activamente todavía trabajando y ya era director. Entonces, los beneficios ahí eran tangibles, ¿no? O sea, ves como una empresa que, a pesar de que es del sector privado y que tiene un solo dueño, que tiene participación en todo el mundo, lucha por esta capacitación y este ascenso de los trabajadores en comparación con México. Aquí yo creo que tenía un buen potencial la empresa, pero se topó con la persona equivocada en cuanto que la trajeron de España por su desempeño, pero cuando le tocó a ella ser ese motor que impulsara el talento, la productividad mexicana, ella fue la misma que lo detuvo y lo limitó. Por otro lado, sin ser una empresa extranjera, de 100% nacional, y de hecho es jalapeña, la que estuve trabajando aquí en Jalapa, completamente jerárquica. ¿Por qué? Porque era el dueño y toda su parentela, hablando tía, que era la gerente de planta, su tío era el gerente de ventas, su hijo menor a los 16 años empezó a incursionar a la planta a dar órdenes y a ver de qué iba a ser su herencia, ¿no? En últimas fechas abrieron una sucursal en Monterrey nada más por el hecho de que el niño estaba estudiando la maestría, o está estudiando la maestría del TEC de Monterrey. Entonces, para que tenga algo que hacer en lo que está allá y siga produciendo, le pusieron una planta. Entonces, ¿cómo ha venido evolucionando esta jerarquía para la empresa? Cuando él empezó, no lo voy a negar ni a mentirles, él empezó con una máquina usada de inyección de plástico y fue creciendo bajo el sistema de estas instituciones informales. ¿Por qué? Porque siempre fue un evasor de impuestos en cuanto a no pagar lo que debía pagar. ¿Por qué? Porque tiene dos mercados. Tiene el mercado formal, que es empresas transnacionales como Bonafont, Danone, el Pura, que cumple con todos los estándares que le pide, y tiene otro sector al cual va dirigido su mercado, que es arriba del 65%, que son estas pequeñas empresas de purificadoras de agua que encontramos en todo el país, ¿no? Entonces, a ellos les vende un garrafón genérico de la misma materia prima que se hace el de Bonafont, el de Pura, pero que no lleva un logotipo, que no lleva una etiqueta, que no lleva un certificado de calidad o una certificación que la respalde. Pero le vende más a este tipo de sector informal, que estamos hablando del que dabas el dato de más del 50 y tantos por ciento que trabaja en la informalidad. Entonces, esto le permite jugar con estas reglas del juego de decir, pago mis impuestos con lo que tengo que pagar, que son las formales,
pero la parte informal que recibo todo dinero en efectivo, pues no lo pago. La liquidación. ¿Dónde lo refleja? Él en su bolsillo, pero a la hora de los empleados, de los trabajadores, ¿cómo lo refleja? Yo, que era jefe de mantenimiento de la planta productiva, que empezó con una máquina, llegó a tener 14 máquinas de garrafón, 10 de inyección y 4 de botella. Entonces, con eso les quiero dar a entender el crecimiento que tuvo, no nomás en sus bolsillos, sino a nivel infraestructura. Pero a nivel, nosotros como empleados, mi sueldo nunca subió más allá de lo que le subía la inflación o de lo que subía el pequeño incremento del salario mínimo. ¿Por qué? Porque como yo era una gente capacitada en teoría, yo ya no necesitaba un incremento mayor, ¿no? Entonces me la pasé 8 años ganando el mismo salario, que sí era alto en comparación con mis demás compañeros, pero nunca subió. Y ya de allá no iba a subir porque el siguiente puesto podría haber sido gerente de producción, pero tenía un sobrino. Y el siguiente puesto a lo mejor gerente de ventas o gerente de proyectos, pero era el tío, el sobrino, el hermano. Posicionamiento ya Entonces, de la familia. Así es, entonces por esos dos lados yo creo que uno se detuvo por una sola persona que no supo transmitir lo que la llevó al puesto que tenía aquí en México y que tiene, que era la persona esta española, y a nivel nacional, que también tuve la fortuna o desfortuna de trabajar, fue la jerarquía de la familia, ¿no? Y como estos casos pues, lo podemos magnificar a otras empresas dentro del mismo sector, como los grupos Carso, las familias Slim, las familias Salinas Pliego, los Azcárraga, que se generan hasta monopolios, ¿no? Pero bueno, creo que eso es en otro apartado. Sí, yo creo que todo concatena y todo de alguna manera está relacionado, ¿no? Todo tiene un punto de encuentro y sí es muy interesante el ver cómo funciona esto, tanto para una empresa transnacional en un territorio como México, con esta característica de capitalismo jerárquico, y en un lugar donde no lo tiene, ¿no? Por ejemplo en Japón, y cómo al trasladarse a este lado, pues se contamina de alguna manera la interacción, el trabajo, y esto pues permite todas estas malas prácticas, ¿no? En ese sentido, Mildred, ¿qué pudieras comentarnos acerca de la educación y cómo esto se relaciona con este capitalismo jerárquico desde la misma ideología de los niños? Recuerdo el tema que comentabas de a qué aspiran a ser los niños, ¿no? ¿Dónde aspiran a trabajar? ¿Qué es lo que quieren ser de grandes, ¿no? Y esto, pues, cómo puede ir cambiando incluso de acuerdo a la vocación, ¿no? En las experiencias que has tenido de grupo. Exacto, es preocupante porque como educación nosotros formamos al capital humano. Así es. Nosotros pues lo producimos al fin y al cabo, y es preocupante porque digo, bueno, van todos mis alumnos, la escuela, todos los niños que se están formando, pero ¿a dónde se van a desenvolver? ¿Cómo va a ser el campo laboral que los va pues a cuidar o no? O sea, los va a explotar, ¿no? Al fin de cuentas, eso es lo preocupante. ¿Cómo le explico a mis alumnos? Sí, estudiando, echándole ganas, esfuérzate, cumple, pero más adelante van a decir, ¿y qué sigue? Así es. ¿Ahora qué hago? Ya tengo lo que me dijiste, ya cumplí, pero el gobierno les está dando ahora sí esas pues apertura, esa facilidad para que las empresas sean inclusivas, no extractivas, ¿no? En cuanto a sus condiciones laborales y de vida, porque esto está impactando, porque también podría, emocionalmente también, porque o sea, como por ejemplo Juan Carlos, ¿qué sentiste al ver de que pues podrías aspirar a más, pero esa jerarquía absorbe todas las oportunidades, ¿no? Entonces yo creo que dentro de las escuelas pues también formar ese pensamiento crítico para que los estudiantes puedan decir, oye, esto no me parece justo, estas reglas no deberían de ser así, y pues cambiarlas. Sí, en ese sentido creo que también se relaciona no solo con Snyder, sino con el mismo Atkinson, ¿no? En el tema salarial, justamente lo que están comentando ahora, el tema de cómo se topan los salarios al llegar a cierto nivel, independientemente que la misma empresa esté creciendo, ¿no? Que esté logrando desenvolverse, y cómo también desde las infancias este sueño, ¿no? De poder tener un trabajo, acomodarse en una empresa, y cómo pues esta transición a obtener un mayor salario pues se ve truncado, ¿no? En un país en el cual pues tenemos un alto índice de trabajo en cuanto a horas trabajadas, en cuanto y pues bueno, un salario mucho más bajo, ¿no? Con respecto a las horas invertidas en el trabajo. Recordar, por ejemplo, algunas de las propuestas que da Atkinson con el tema de la tasa impositiva progresiva, ¿no? A los salarios altos. Esto nos lleva también a pensar justamente en Piketty, ¿no? Que es, digamos, el punto clave aquí para analizar la desigualdad en un sentido pues más integral, y en un sentido también en el cual queremos abordar lo que es a través de la educación, ¿no? En ese momento en el que estamos ahora analizando a Piketty, de hecho tenemos de fondo la fórmula, ¿no? de R mayor a G, los rendimientos del capital mayor a la tasa de crecimiento. En ese sentido, pues bueno, mencionar que con Piketty tenemos
pues datos históricos en México pues bastante duros, ¿no? Hasta el 90% es la porción de la riqueza total que tiene el decil más rico, el 10% más rico, logra capturar en las sociedades hiperpatrimoniales que no recuerdan esta divergencia matemática. Ya mencionabas, ¿no?, a los grupos empresariales que concentran la actividad económica, que acomodan a sus familias. Es imposible, ¿no?, el seguir escalando, ¿no?, en esta economía, en un sector industrial. Estamos hablando de que pues bueno, las reglas del juego pareciera entonces que no son propuestas desde la base, ¿no?, sino que son propuestas desde la cúspide. En ese sentido, pues bueno, Piketty menciona también el tema de la herencia, y justamente en este equipo hemos leído a Balzac, hemos leído la paradoja de Rastignac, sí, justamente de Papá Goriot, en donde menciona que la herencia puede ser el medio más rápido para poder alcanzar un estatus o un nivel de vida, a diferencia de una vida completa o honesta de educación, trabajo, ¿no? Entonces, con Piketty tenemos estas realidades, ¿no?, que podemos pues abordar desde nuestro contexto y que podemos, pues bueno, ahora también discutir, ¿no?, en este sentido del monopolio, en este sentido de la baja transición entre los salarios. ¿Qué podrías comentarnos, Juan Carlos, con respecto en términos de Piketty? Fíjense que hablando de Atkinson, que él también plantea lo que es la modernidad y la desigualdad desde un punto de vista, yo lo traslado a la parte industrial, Globalización. La globalización. ¿Cómo es que esta empresa, por decir la Jalapeña, decidió empezar a invertir en máquinas totalmente eficientes, porque son realmente eficientes, lo puedo asegurar, pero no va del crecimiento, no de la mano con el crecimiento de sus empleados? Y estoy hablando de mi puesto, que era jefatura de mantenimiento, para abajo. ¿Por qué? Porque lo que era él, pues obviamente ya se los expuse, ¿no? O sea, de empezar con una máquina, llegar a más de 40 máquinas, pues habla de que sí hay crecimiento. Cuando tú pides un incremento de salario, no hay presupuesto para esto. Cuando tú pides mayores condiciones de seguridad, pues tampoco lo hay, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el crecimiento no es parejo, simplemente es beneficiarse de él mismo, para él mismo, basándose en todas estas deficiencias de las instituciones, de lo que hablábamos a un inicio. Los costos de transacción se vuelven altos en todo sentido, ¿no? Entonces va desde cómo conseguir un proveedor. ¿Por qué? Porque Bonafont Danone te dice: yo quiero que me surtas garrafones, pero me tienes que surtir garrafones de esta calidad, con este material, con esta etiqueta, de esta bolsa. Todos estos adjetivos que se le van poniendo al garrafón son un proveedor. Pero para que yo pueda contratar un proveedor, tiene que tener certificación ISO, certificaciones de seguridad alimentaria, y todos estos son trabas que el mismo sistema va poniendo, porque un pequeño productor, transformador, que pueda aspirar a ser parte de mi libreta de proveedores, está topada. ¿Por qué? Porque no entra en este sistema, ¿no? Entonces, eso se me viene a la mente con Atkinson. Para dos datos más crudos en cuanto a lo de Piketty y su fórmula, pudiera yo expresarlo de que una máquina para hacer garrafones cuesta más de $1,5 millones. Entonces, para que tengan una idea de cuánto estamos hablando, si tiene 14, 15 máquinas de garrafón, cada una cuesta $1.5 millones, que son máquinas totalmente innovadoras, son máquinas totalmente actualizadas, que necesitan gente experimentada y especializada y capacitada para operar estas máquinas, y que las tenemos, y que se capacitan, pero se capacitan a la mala. O sea, como decimos, pues tú mételo y ahí que aprendan, sin importar que puede dañar la máquina, sin importar que no se le dan los mantenimientos adecuados, sin importar que los insumos no son los necesarios. Entonces, ¿a qué costo esta persona está incrementando sus ganancias? Pues al costo de la mano de obra. Y creo que aquí entra mucho esto que tenemos en referente global, de decir: es que la mano de obra del mexicano es súper buena, porque nunca se queja, porque nunca esto, y siempre trabaja, ¿no? Entonces, creo que es un concepto bueno, pero a la vez es malo, porque el mismo mexicano lo ve como una herramienta positiva, pero para su crecimiento, no para el del empleado. Entonces, yo creo que ahí es donde parte mucho esta desigualdad, donde las mismas instituciones jerárquicas de meritocracia, de instituciones informales, de todo lo que hemos venido hablando de costos altos de transacción, han permitido que la desigualdad en México se mantenga, que no sea un factor a vencer, sino es un factor a mantenerse, nada más. O sea, creo que es un problema muy, muy grave, que está desde la raíz de nuestros antepasados y que sigue permeándose en las futuras generaciones. Sí, esto que mencionas incluso me remonta a algo que menciona Milanovic, con esta brecha que se genera, ¿no?, cuando hablabas de los proveedores, ¿no?, y las características que deben tener, justamente cómo quedan fuera, y pues estos avances tecnológicos, la globalización, pues va generando una brecha que profundiza aún más
y tiende a lo oligopólico, ¿no? A lo monopólico. Solo uno no puede cumplir con todas esas características, pues es mi único proveedor, ¿no? Por tanto, todos los demás se ven desplazados y pues bueno, ahí se genera ya una desigualdad profunda, ¿no? En este sector. Eso creo que justamente refleja lo que estamos platicando en este momento, hilando a Atkinson, a Milanovic. También un dato interesante, ¿no? 60% contra el 0%. Del 88 al 2008, el ingreso real del 1% más rico del mundo creció más del 60%, y en el mismo periodo los ingresos de clases medias y bajas en los países industrializados se estancó o fue prácticamente 0%. Entonces, y si nos remontamos a las ganancias que se adquieren del sector privado comparado con el del mundo, y lo vimos en clase, en México es del más del 50%, cuando en otros países es del 15%, del 20%, pues ahí hablamos de la cantidad de dinero que sacan de estas empresas, ¿no? Y otro punto, así como para sumar, una empresa que logra cumplir con todos los requisitos todavía tiene que sufrir o contrarrestar un requisito más, que es la venta de productos con una tasa, como bueno, les comentaba, un punto más que todavía la empresa que logra cumplir todas estas metas todavía tiene que luchar contra un obstáculo más, que es vender sus productos y esperar un pago de más de 180 días de crédito. Entonces imagínate financiar todavía la empresa que está haciendo millonaria contra la empresa que quiere subsistir o quiere crecer. Creo que es algo muy, muy alarmante. Sí, está en términos de desventaja total. Y eso también lleva a pensar en algo que mencionabas, Mildred, justo como esta ideología, pues desde la formación de la educación básica, ¿no? ¿Para qué mencionar el échale ganas, ¿no? Como podría abordarse en el tema con Piketty, siendo que pues al final una vida honesta de trabajo quizá no te lleve, ¿no? a disminuir la desigualdad en las reglas de juego que operan, ¿no? en nuestro territorio. Y en palabras o en términos más de Milanovic, sería interesante preguntar si este sistema educativo mexicano está formando o está adaptándose a esta globalización, ¿no? Dando talento listo para competir globalmente, o tiene áreas de oportunidad al estar produciendo, digamos, mano de obra que se adapta al sistema mismo, ¿no? en el que vivimos y en el cual pues, se imposibilita el trascender, el escalar más, ¿no? ¿Cuál sería tu opinión con respecto a eso? Yo creo que estamos tratando de fomentar este pensamiento crítico muy necesario para las nuevas generaciones, que se den cuenta de eso, de que hay personas que por la fortuna o la lotería de la cuna ya tienen su futuro asegurado, ¿no? Así no es lo mismo despertar en cierta zona de marginación a una cuna con ya grandes beneficios, grandes empresarios que ya por el simple hecho de despertar su dinero ya están generando más. Entonces, ¿cómo los mexicanos, a pesar de que somos los que más chambean, los que más le echan ganas de acuerdo a la OCDE, pues no podremos llegar a cierto nivel, o por lo menos a la clase media, porque estas grandes fortunas lo están absorbiendo todo, ¿sí? Porque ya son los rentistas de la actualidad. Entonces, ¿cómo hacer comprender a mis estudiantes de esta realidad en la que estamos? Y que pues al fin y al cabo son reglas que creamos como seres humanos, pero también podemos transformarlas. Entonces yo creo que parte de ahí la premisa de situarnos en que esto es un problema. Así como existe el problema de la mala alimentación, la violencia, pues yo creo que esto también se debe de dictaminar como una problemática principal, para que nosotros como escuela podamos tomar acciones para combatir desde la escuela. Es complejo, sí lo hacemos, pero yo creo que desde la manera de la información, porque al fin de cuentas saber es poder. Entonces yo creo que transmitirles este conocimiento a los chicos desde edades muy tempranas sí hará diferencias. Ok, sí, en ese sentido pues se observa esta área de oportunidad, ¿no? En el sistema educativo mexicano para fomentar pues digamos esta apertura, digamos este pensamiento crítico, ¿no? que permita desde una temprana edad anticiparse a este panorama y empezar a generar cambios, ¿no? Entiendo entonces, Mildred, que la propuesta de política pública, considerando pues lo que hemos hablado hasta ahora, el contexto, ¿no? En el cual se desenvuelve la economía mexicana, hablando de algunos de los autores que hemos discutido acá, la propuesta en concreto de política pública sería entonces en el sector educación, y sería pues este fomento, ¿no? al pensamiento crítico de los chicos desde una temprana edad, para que pues al enfrentarse al entorno laboral pues tengan esta apertura, ¿no? A poder generar cambios, ¿no? Y poder seguir como pues formalizando su educación, ¿no? Es lo que entiendo. Exacto, y ya está de manera implícita, como lo fuimos investigando en nuestro artículo de divulgación. Sí están las bases. Por ejemplo, desde la historicidad vemos cómo había grandes diferencias de cuando nos conquistaron, y también pues nuestras características geográficas.
porque nos damos cuenta de los grandes recursos que nosotros contamos, pero pues no los estamos explotando de la manera necesaria. Más que explotar, yo creo que distribuir es la palabra correcta, distribuir de una manera equitativa y que disminuya esta desigualdad. Entonces, porque los chicos aspiran a tener más, a ser millonarios, a tener lo que ellos consideran como un beneficio. Pero yo creo que también desde muy chicos están con esa apertura de que, ok, todos necesitamos lo mismo, todos podemos compartir y ser solidarios. Entonces yo creo que una política educativa donde se fomente este aprendizaje a la igualdad, porque en el artículo 3 viene que tenemos que ser democráticos, inclusivos, y también en la Ley General de Educación, que tenemos que fomentar esta equidad o igual distribución de ingresos. Entonces yo creo que por parte de la educación podemos hacer grandes cosas para combatir la situación que nos menciona Carlos, de las injusticias que hay en el campo laboral, y también para cambiar estas reglas del juego. ¿Pero cómo son? Pues a partir de este pensamiento crítico, de que también los chicos se den cuenta que pues no es lo mismo vivir en los estados del norte que en los estados del sur de nuestro país. ¿Pero a qué se debe eso? ¿Por qué surge esta situación? ¿Por qué surge esta desigualdad? Sí, despertar su interés para que puedan ir entendiendo, ¿no?, estos contextos, y podamos ir entendiendo estos contextos incluso a niveles familiares, donde a veces los mismos niños son los que llevan conocimientos también a sus familias, a los adultos mayores, ¿no? Creo que justamente empata mucho con lo que menciona Piketty, implementar las tasas impositivas, pero dirigirlas, ¿no?, este gasto público, dirigirlo a los temas de educación, y creo que sería una política pública interesante, ¿no?, para abordar este tema. Sí, yo creo que esto es parte de esta forma de transformar el criterio de las nuevas generaciones para que ellos puedan ver qué es lo que necesitamos. Porque, por ejemplo, tenemos este poder de facto de que las grandes empresas van sobre el poder de jure del gobierno, pero ¿cómo no dejarlo? No dejarlo porque no es normal, ¿no? Como dice Viri Ríos, que esto no es normal y tenemos que hacer algo. Yo creo que por parte del conocimiento de que los chicos, las nuevas generaciones estén al tanto de esto, y puede ser a partir de la metodología de la nueva escuela mexicana. Podemos hacer proyectos comunitarios, proyectos servicio, en donde la misma escuela enseña a la comunidad cómo tener reglas del juego más inclusivas. Y realmente la nueva escuela mexicana conlleva esto, conocer, como dice Ostrom, conocer el contexto, ver quiénes son los jugadores, cuál es la arena del juego, ¿no? Conocer todos estos factores, y la nueva escuela, bueno, las metodologías de la nueva escuela mexicana tienen gran apertura a esto, hacer debates, estudios de caso. Entonces yo creo que aquí tenemos un panorama muy creativo para implementar. Por ejemplo, había yo pensado, por ejemplo, un programa nacional de alfabetización económica y ciudadana, ¿no? Entonces, pues así como existe el programa nacional de convivencia escolar por lo de los casos de violencia, sí, es un problema la violencia, pero la desigualdad económica también es una problemática muy grave que tenemos y que debemos de actuar. Sí, esto trasciende a los diferentes campos, y justamente en el sector industrial, que tiene alta presencia de transnacionales y que tiene una alta presencia también hacia afuera, exógena, ¿no?, hacia afuera del país, pues es necesario atender, ¿no?, también mediante políticas públicas, que sería valioso escuchar. Juan, si tienes algún comentario, alguna propuesta, ¿no?, desde tu expertise. Sí, yo creo que existen los dos factores importantes dentro de la economía mexicana, que es el sector industrial, que sería la exportación, la importación de tanto de materias primas como de productos terminados, pero falta esta regulación que sea un ojo observador ajeno tanto al gobierno como al sector privado, que no pertenezca a ninguna cámara de comercio, ninguna cámara de empresarios, ni al sector del gobierno, ¿no?, de las instituciones, que a lo mejor mitigue estas instituciones informales, que sea un ojo crítico, analítico y eficiente, imparcial. ¿Para qué? Para que permita que se vaya disminuyendo esta brecha en tanto desigualdad, en tecnología, en capacitación, todo eso. Yo creo que sería una política muy buena, que sería desarrollar una entidad, tal vez internacional, que sea imparcial y que actúe sobre estas dos instituciones que operan ya en el país, que son los empresarios y las instituciones, ¿no?, las formales. Entonces yo creo que por ahí sería. Sí, claro, terciarizando para que no pertenezca al gobierno, como ha mencionado Mildred, el poder de jure y el poder de facto que ya tienen las empresas, y que por el propio peso histórico están sobre las instituciones, entonces terminan siendo superiores, ¿no?, en términos de política, ¿no?, en términos de política se refleja en lo económico y aumentan la brecha, ¿no?, es un ciclo vicioso.
Creo que ambas propuestas son muy pertinentes, ¿no? En un sentido, no del corto plazo, no, ni siquiera del mediano plazo, ¿no? Hablamos de educación básica, pues bueno, estamos hablando ya de largo plazo, ¿no? Que esta semilla pueda brotar en ciudadanos más críticos, ¿no? Que puedan tener pues, un cambio en un espacio geográfico, pues lleva mucho tiempo, ¿no? El que las empresas puedan diluir de alguna manera el poder que han concentrado durante tantos años, incluso siglos, es muy complejo, ¿no? En el corto y en el mediano plazo. Sin embargo, pues se debe comenzar, ¿no? En algún momento, y se debe continuar con las prácticas que pues, ya se han comenzado. En ningún momento sería tarde, sería el momento adecuado y pues por mi parte sería todo. Les agradezco. No sé si alguien más tenga que aportar algo más. Perdón por la ambulancia que acaba de pasar. De emergencia. Sí, pues creo que es un lindo cierre para esta mesa de diálogo. De mi parte sería todo también. Agradezco la información, la perspectiva que nos han brindado, porque creo que enriquece mucho y se concatena al final, se complementa bastante bien visualizar al sector industrial y al sector de la educación en esta discusión con estos autores que hemos abordado. Estos aspectos económicos. Y pues gracias a Mildred por la hospitalidad de su saloncito de clases. Así Kevin, un placer y pues espero vernos pronto. A la audiencia también. Síganos, denle like y estamos en contacto. Pues muchas gracias por aceptar venir a este rinconcito educativo. Y pues los chicos ya casi vienen de su clase de educación física, entonces pues esperen el siguiente capítulo. Adiós.